Capítulo 10, versículo 1. Muy bien, si usted nota que su hijito, su hijita no puede estar en quietud, no lo puede tener en sujeción, o distrae al hermanito de al lado o la hermana de al lado, porque los niños lo distraen a uno, son tan lindos que es imposible negarles una mirada ante la sonrisa noble y tierna de un niño. Si usted nota que es así, por favor, hay un segundo piso, cuentan con pantallas y bueno, en fin, para que procuremos tener el orden necesario y suficiente. Muy bien, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero es un término ¿de qué? De contraste. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos. Versículo 8. Fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, ¿ni qué? Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que, ese así que es ¿qué? Término de conclusión. Muy bien, tenemos grandes teólogas hoy, teólogos. Término de conclusión. Como quien dice, Pablo está afirmando lo siguiente: después de lo que les he dicho, quiero hacerles énfasis en lo siguiente para concluir. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es ¿quién? Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, oh Dios, y que sea la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, Señor, por favor, oh Dios, asistiéndonos para la predicación limpia de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos disponer nuestra mente, abrir nuestros corazones, para que tu palabra que es expuesta la podamos poner en práctica. En el nombre de tu Hijo amado Cristo, Señor. Amén y amén. Hay un autor que me llama mucho la atención, y muchos mencionan los autores, pero no compran una obra. Pero hay un autor que me llama mucho la atención, hablando con respecto al pueblo de Israel, y esto mencionándolo él en Éxodo. Y dice que el pueblo de Israel, dice él textualmente, es historia lo que vemos en el pueblo de Israel. Pero no solo la historia de cómo Dios liberó a un pueblo oprimido en particular, sino que es la historia de cómo Dios cumple su promesa de traer salvación para todas las personas. Lo que está en juego no es solo la liberación de una nación. Esta historia pondrá en movimiento la liberación de todas las naciones de la esclavitud de Satanás. Y mire cómo concluye este párrafo que me llama poderosamente la atención de este especial autor. La Biblia es la historia de cómo Dios nos lleva de regreso a casa. Poderoso. Bendecimos hombres como este que enseñan y escriben de esta manera. Muy bien, es un
una premisa introductoria a la que también quiero añadirle lo siguiente, amados santos de Dios, con respecto a 1 Corintios capítulo 10. En el capítulo, para poder desarrollarlo de la mejor forma, vamos a ver el contexto. Contexto es, y vamos a enfocarnos en lo que antecede al texto. Esto es capítulo 8 y capítulo 9. No lo vamos a leer, sin embargo, déjeme por favor hacer algunas precisiones. En el capítulo 8, Pablo expone un principio que tiene que ver con la libertad del cristiano. Que aunque somos libres, el llamado es a que seamos muy cuidadosos, amados santos de Dios, en cuanto a la libertad. Y esto no solamente por nosotros mismos, sino por el cuidado al hermano que entre nosotros es débil. Entre otras palabras, al hermano que entre nosotros está más chiquito. Permítame el término chiquito, o pequeño espiritualmente. ¿Me estoy haciendo entender? Que apenas está empezando. Ese hermanito que tiene el fuego, ese hermanito que tiene ese fuego del primer amor, que está empezando, que que para él es catastrófico no traer su cuaderno y apuntar. Ya los que son más grandes ya ni apuntan, ni les interesa el cuaderno. Pero el hermanito pequeñito, ese es el que cuando no trae su cuaderno como que entra en shock. Y no trae su Biblia y dice: me devuelvo por mi Biblia. No, algunos cuando no trae su Biblia dicen: bueno, pues allá nos dan una prestada. Nos prestan una ahí. Ese hermanito precisa de ser cuidado. Y la mejor manera de nosotros cuidar a ese hermano, los que están más grandecitos, ¿no? Es teniendo prudencia con nuestra libertad. Ya vamos a verlo. Teniendo prudencia con nuestra libertad. Pero también es muy importante que tengamos cuidado de cómo llevamos a cabo nuestra libertad. No solamente por nosotros mismos, por el hermanito más pequeño, sino también, además, por ser testimonio para el incrédulo. Estamos viviendo un tiempo difícil, ¿o no? Pero también en diciembre es un mes de... Hágame el favor, apunten al hermano. ¿Ya lo tienen identificado, por favor? Muy bien. Mire, y el otro hermano lo señala. Él. Sí, son tiempos complejos, hermano, no crean. La presente enseñanza tiene como finalidad que tú y yo reflexionemos. Vamos a escudriñar una iglesia llamada Corinto, amén. Pero una iglesia, y la vamos a juzgar. Juzgar es señalar, ¿sí? Vamos a señalar esa iglesia con el ánimo de vernos a nosotros mismos. Escucha el término señalar. Cuando tú señalas, haz así, o hace así o bajo. Muy bien. O por amenaza o por amor. Cuando tú haces así, mira, me estás señalando con pero mira cuántos te señalan a ti. Entonces vamos a señalar a la iglesia con el ánimo de que seamos nosotros también señalados 3 veces. Esto es que reflexionemos a nosotros mismos. Vamos a ver el estado de la iglesia en Corinto. Vamos a ver la enseñanza de Pablo y cómo Pablo toma un ejemplo del Antiguo Testamento para señalar la iglesia en Corinto y para decirle: oiga, miren, no crean que ya están muy firmecitos y muy maduritos. A propósito, el tema de la enseñanza es el que piensa estar firme. Dicho esto, amados santos de Dios, en el versículo 9, Pablo ilustra cómo incluso él, con el ánimo de ser también un buen testimonio de uso de la libertad, cómo él, de alguna forma, adapta su estilo de vida en todas las maneras que le era posible, esto bíblicamente, con el fin de ser más eficaz en la predicación del evangelio desde el mismo testimonio de la persona de Pablo. Por eso Pablo dice lo siguiente: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Pablo se estaba refiriendo de alguna manera a que como apóstol tenía un derecho, y era que la iglesia lo sustentara, que la iglesia le proveyera, que la iglesia diera para el cuidado de él.
Y Pablo en el versículo 13 del capítulo 9 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. Sin embargo, Pablo dice lo siguiente: aunque esto está escrito, yo no quiero sacar provecho de eso. Pablo lo hace por una razón, amados santos de Dios. Porque aunque tenía él derecho y libertad como apóstol para imponerlo, él dijo: no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y se acomodó a las circunstancias. Y Pablo, dice la palabra, que Pablo supo vivir en escasez, pero también en la abundancia. Pablo supo vivir también en la escasez. De manera tal, amados santos de Dios, que lo que vemos aquí en el capítulo 8 y 9 es una gran ilustración de cómo usar nuestra libertad y cómo el uso de esa libertad puede afectar a unos y a otros para bien o para mal. ¿Me estoy haciendo entender? Una de las maneras más seguras, amados santos de Dios, de caer en tentación y en el pecado es por el exceso de confianza. Muchos de los creyentes en la iglesia en Corinto pensaban que ya lo tenían todo. Y se lo habían dicho a Pablo en la carta, que se sentían como completamente realizados, completamente maduros, ya victoriosos, ¿no? Como si ya hubiesen cumplido con sus metas. ¿Y por qué? Bueno, eran salvos, habían sido bautizados, estaban siendo bien instruidos, no carecían de don alguno. Eran al parecer maduros. Pensaban en la iglesia en Corinto, la iglesia y los miembros de la iglesia de aquella época, que estaban lo bastantemente fuertes como para asociarse libremente con los paganos en sus ceremonias, en sus actividades sociales, y que eso no les afectaría ni moral ni espiritualmente. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, siempre y cuando no participaran tan abiertamente en situaciones de muy clara idolatría o inmoralidad, ellos no le veían ningún problema. Pablo entonces acude de alguna manera y les dice: mire, ¿saben qué? No se engañen a ustedes mismos. ¿Cuándo les dice que no se engañen a ustedes mismos? Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No se engañe. No se engañe. No se engañe. Pablo les está diciendo, ¿no? Mire, abusar de la libertad no solamente atenta contra la convicción, vuelvo y le reitero, de los creyentes débiles, sino que además atenta contra nuestra propia vida, el abuso de la libertad, y contra los incrédulos. Hermano, la iglesia en Corinto, para que examinemos la iglesia en Corinto, pero espero que usted y yo también nos examinemos en este tiempo. Amén. Examinémonos, amados santos. La iglesia en Corinto no podía vivir por mucho tiempo en el borde, como en esa línea delgada del extremo o de abusar de la libertad. Porque cuando se abusa de la libertad y se camina por esa línea delgada, es muy posible que se resbale y caiga. El cristiano que ama a Cristo, el cristiano maduro, no busca usar su libertad hasta el extremo. No se convierte en un libertino. El cristiano maduro no es libertino. El cristiano maduro tiene cuidado para ver y tener la sabiduría necesaria y suficiente de no acercarse tanto y de tal manera en sus emociones, en su carne, a situaciones paganas o idolátricas. Porque ¿saben qué, hermanos? Es muy posible que caiga, porque esa es una línea muy delgada. Muy delgada. Voy a hacerles una confidencia que me ocurrió hoy. Mire la línea delgada. Vengo con mis hijos, venimos tempranito, un retén de la autoridad, de la policía.
¿Me, me orillan? Su cédula, por favor. Mis hijos me voltean a mirar y me dijo, hermano, mis hijos, yo que les insisto a ellos todos los días, ¿no? Cada vez que salen de mi casa a 4:30, un cuarto para las 5, todas las mañanas yo, hermano, los papeles, documentos, no se me van sin cédula, por favor. Y entonces cuando se acercan y se van a despedir, chao, pa, la billetera, hermano, papeles, sí, pa, sí, sí. Y hoy me ocurre a mí, dejé la billetera en la casa, hermano. Claro, hay otros medios por los que ellos pueden mirar, ¿no? ¿Cierto? Seguramente. Pero es como potestativo en caso de algunos, cuando no quieren ser como tan gentiles. Y me dijo, su cédula, sus documentos. Entonces yo, oficial, la verdad lamento no poder hoy cumplir con la norma, pero pues como usted a bien diga, ¿no? Entonces la cédula de sus ocupantes, y ellos sí todos, ¿cómo se dice? Muy tiesos, muy majos, cada uno sacó su cédula y me la pasaron por acá al frente y al policía. Yo, oficial, pues como a bien tenga, ¿no? Y no trae documento. No, oficial, no traigo. Bueno, bueno, deme el número. Mientras tanto, otro momento me dijo, no, mira, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, señor? Siga su camino. ¿Sí? Me detuvo un poquito ahí y uno de ellos me dijo, ¿usted sabe qué implica eso? Porque de todas maneras sí tenemos formas y medios, pero usted tiene que tener su documento, ¿no? Yo me bajé, yo le decía, mire, hermano, si uno no está firme, ¿no? Uno puede recurrir a decirle al oficial, pero hay 50,000 razones para resolver este asunto. Usted me dirá, oficial. Es más, hasta donde yo sé, se pueden duplicar las razones, oficial. ¿No? O sea, ¿qué quiero decirles, hermano? No andemos como tan confiados, ¿no? En nosotros mismos, porque el diablo está como león rugiente y a la espalda, y la tentación siempre va a estar presente. Y este es un tiempo, no solamente por el mes de diciembre, que es mes de, hágame el favor, ahí vamos comprendiendo cómo van las cosas. Muy bien. Sino como creyentes, hermanos, porque esta sociedad está que empuja, que presiona, y cada vez que por alguna razón cae algún creyente o un pastor, ¿sabe qué ocurre? Las ovejas se dispersan y el incrédulo cree menos. Se endurece el corazón del incrédulo. ¿Sí me hago entender, hermano? Imagínese donde por alguna razón le dé a este pastor por decirle al oficial, pero hay 50,000 razones para poder resolver este asunto. Y que por ahí el oficial me diga, mire, ¿sabe qué? Voy a hacerle una recomendación, ¿me permite? Sí, claro, ¿cómo no, oficial? ¿Usted se cree una buena persona? Y yo, y me empiece a predicar los pasos del maestro y me diga, venga, le digo que dicen los mandamientos, y yo le diga, oficial, discúlpeme, y usted luego, yo soy cristiano. Y que por ahí, hermano, entonces, bueno, después de que me exhorte, yo no le diga nada, que soy pastor, llego aquí a la iglesia y lo veo entrar. ¿Ustedes creen que no? Les voy a presentar a algunos de ellos el próximo sábado. Espero que asistan, ¿no? Bien lindos, amamos nuestras fuerzas armadas, amén, y hay que orar por ellos. Y imagínense que él entre. O como cuando uno viene de afán y uno empieza en ese claxon, y de pronto dice, córrase, muévase. Y sigue uno, parquea acá, y entra el que dice, usted no era el que me estaba diciendo que se me corriera y me moviera. Tremendo, hermanos. Bueno, más adelante entonces hacemos la oreja en una vía principal acá, vamos subiendo el puente, y por aquellas cosas un señor de una moto, no sé, se le abrió la cajuelita de atrás y salieron a volar un poco de sándwiches y gaseosas. Lo más normal es que yo vengo de afán y pues paso por todo eso y le dejo los sándwiches aplastaditos y calientitos.
¿Qué hicimos? Atravesamos la camioneta, el carro, el auto, lo atravesamos y empezamos a recoger los sanduchitos. Y dijo el Señor, gracias. El resto todo el mundo siguió, hermano. Hay otro señor de otro, y paramos el tráfico y le ayudamos a recoger. Escucha, ¿y qué de ese hombre que iba a repartir? Y lo hablamos con nuestros hijos y soltamos la risa, de verdad, estamos con nuestros hijos. Entonces bajamos, le dije, hijo, tremendo, porque un señor que está el domingo, le toca trabajar de esa manera, se gana la vida así, y que no le tengan que pagar porque sus sándwiches volaron y las gaseosas y todo. No se le perdió un solo sanduchito en una sola gaseosa, estaban bien empacaditos, los metió ahí. Y le dije, pues es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces uno de mis hijos dijo, ¿y qué tal que ese señor llegara a la iglesia y dijera, pastor, le traje unos sándwiches y unas gaseosas? A que hubiera dicho, pasó un desgraciado y por encima y me pisó los sándwiches y las gaseosas. Tremendo, hermanos. No sé si me estoy haciendo entender para dónde va la enseñanza, ¿sí? Muy bien. Así que, hermano, Pablo les dice, miren, no se engañen a sí mismos, no abusen de su libertad. No abusen de su libertad. Porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. O sea, no caigan en esos excesos de confianza, ¿sí? Mire, hermano, cuando un cristiano llega a tener tanta confianza en sí mismo, en su propia fortaleza, que lo lleva a pensar que todo lo puede, es cuando está en más grave peligro de caer, de tropezar, hermano. Por eso la advertencia es clara, por eso la advertencia es suprema. Así que el que piensa estar firme, mire que no. El peligro no es caer de la salvación, no, sino caer de la santidad. Y si se cae de la santidad, caes de la utilidad en el servicio al Señor. Por eso es un grave peligro, y el Señor no toma a la ligera el exceso de confianza. Y por eso nos hace una advertencia hoy. Y Pablo por esto es que acude a la historia y la pone como ejemplo para ver cómo un pueblo tenía privilegios, bendiciones, promesas y gracia. Y hoy la iglesia tiene esos privilegios, bendiciones, beneficios, gracia. Hoy la iglesia tiene esto. Así que no es una excusa para nosotros el no llevar una vida en santidad. Lo tenemos todo, hermano. Promesas, bendiciones, su gracia, su sustento, su cuidado. Todo. Pero no podemos abusar de ello. ¿Me estoy haciendo entender? No podemos abusar de ello. Por eso el apóstol Pablo a los filipenses les recuerda también, Filipenses capítulo 2, 12. Y el apóstol Pablo les dice, mire, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, este es un texto que utilizan algunos que enseñan que la salvación se pierde, ¿sí? Entre ellos el precursor de que la salvación se pierde, Jacobo Arminio. Solamente hay dos textos que pueden soportar el que la salvación se pierde. Aquí no, el texto realmente no es que se pierde la salvación. Aquí lo que está diciendo, ya que tú eres salvo, ocúpate de esa salvación. ¿Qué está diciendo? Ya que tú eres salvo, muéstralo de verdad. Sé ejemplo de verdad. Ya que tú eres salvo, vístete con el ornato de la salvación. Ya que tú eres salvo, muestra las joyas preciosas de lo que significa ser salvo. Hermanos, santidad y obediencia no es una opción para el cristiano. Santidad, obediencia es la única forma de vivir para el que dice que es cristiano. No debemos olvidar la advertencia que se nos hace para los estudiantes de Hebreos. Aquí hay estudiantes de Hebreos, sí. Hay varios de Hebreos que estudiaron Hebreos. Muy bien, no se debe olvidar. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Cuando dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Que de todas formas, aunque contamos con sus promesas, sus bendiciones, su gracia, Él disciplina a los suyos. Él disciplina. Si te dejas sin disciplinar, es bastardo y no hijo. Porque Dios al que ama y tiene como hijo, azota. ¿Qué hace? Algunos dicen disciplina. ¿Cómo no disciplina? Sí, disciplina es que azota al que tiene como hijo. Entonces, amados santos, Pablo en el capítulo 10, versículo 1 al 13, toma esta historia por demás muy aleccionadora de las dificultades y de las consecuencias que se pueden llegar a vivir cuando se cae en el exceso de confianza. ¿En el exceso de qué?
de confianza. En el exceso de confianza. Y Pablo menciona todos los incidentes de alguna manera que vivieron y vivió el pueblo de Israel durante sus 40 años de peregrinaje en el desierto. 40 años, hermano, entre Egipto y Canaán. Y Pablo utiliza del 1 al 13 para hacerle caer en cuenta a la iglesia en Corinto. Señale a la iglesia en Corinto así, haga así. O sea, 3 veces nosotros, ¿no? Pablo utiliza este texto para señalar también a la iglesia en este tiempo del verdadero valor de lo que significa ser libre en Cristo. Mire, hermano, creo que, y vuelvo y se lo reitero, el peor de los peligros, el más grave de los peligros, es no solamente, amados santos, el que alguien diga, bueno, está en pecado o cayó en pecado. No, el más grave de los peligros es tener, escuche, y considerar beneficios, promesas, bendición y gracia, considerarla como una licencia para el libertinaje. Es el peor peligro. Es lo peor, hermanos. El exceso de confianza puede surgir incluso de tenerlo todo en el Señor. Todo. Parece no creíble, pero es cierto. Parece ser que cuando más pasa hay, cuando las cosas van mejor, parece ser que el cristiano se confía más. Parece ser que entre mejor le va al creyente, como que se aleja más. Y eso lo hace muy susceptible, amados santos de Dios, a caer. Veamos, dicho lo anterior, el exceso de confianza. Veamos por qué surgió ese exceso de confianza. ¿Lo quieren ver? Acompáñenme. Versículo 1. Lea su Biblia. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis? Pablo está diciéndole, mire, amados hermanos, por favor, no ignoren la historia. ¿No ignoren qué? La historia. No quiero que ustedes ignoren. No quiero, amados santos, que pasen por alto que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Primer beneficio o primer privilegio. Todos estuvieron bajo, lea su Biblia, bajo la nube. ¿Sabe qué significa que todos estuvieron bajo la nube? Significa que era la manifestación de la presencia del Señor. Estaban bajo su conducción, su cuidado. Todos estaban recibiendo la bendición de tener la presencia del mismo Dios. Segundo privilegio. Todos, mire que dice, pasaron ¿qué? El mar. ¿Sabe qué representa esto? Dios produce una liberación sobrenatural para todo el pueblo. Dios hace algo extraordinario. Se abre el mar, pasan. Hermano, ¿cuántas veces Dios no ha obrado en nosotros de manera extraordinaria y sobrenatural? ¿O no? Yo le decía a alguien hoy, una pequeña conversación. Sí, yo indudablemente que soy muy convencido de las maravillas, los prodigios, los portentos y los milagros de Dios. Pero claro que sí, no somos en la iglesia y no tenemos la posición cesacionista. Creemos que aún los milagros, las maravillas, los portentos y las señales se dan de parte de Dios conforme a su voluntad y con propósito para esa vida. Amén. Otra cosa diferente es no vendemos milagros. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Suena la alarma? ¿Debe ser la pasta de alguno? ¿No? Ok. Bueno, muy bien. Tómense la pasta, hermano. Oiga eso, hágame el favor. Muy bien. Muy bien, llegó la hora de la pasta. Pero creo que si hay un milagro, portento, maravilla, hoy por hoy es una vida transformada. Es una mente transformada. Si hay un milagro, una maravilla, un portento hoy, es que el incrédulo crea. Si hay un portento y una maravilla hoy, es salvación. Si hay un portento, una maravilla, un milagro hoy, es que el Señor nos pasó de muerte a vida, de tinieblas. ¿A usted no le parece que eso es un milagro? Como le decía a la persona con la que hablaba, ¿no le parece que es un milagro un cónyuge transformado?
un padre transformado, unos hijos transformados. ¿Usted no le parece eso un milagro? Que de pronto su hija o su hijo le diga: ¿saben qué? Si hoy quiero ir a la iglesia, no sé, tengo algo de verdad, yo quiero ir. O que te diga: mamá, mira, llévame, o papá, o que ese cónyuge, no sé si el esposo o la esposa, no lo sé, tenga sus detalles tan cuidadosos en su conducta que hasta tú mismo o tú misma te sorprendes, ¿no? Dice: bueno, ¿y qué le pasó? Incluso algunos incrédulos hoy se sorprenden de usted, ¿o no? ¿No? ¿No le dicen algunos incrédulos? Yo sé de más de uno, bueno, espero, bienaventurados todos los que estamos hoy acá, ¿no? Pero bienaventurados también los que están hoy de paseo en la playa, disfrutando del mar o de las costas en Melgar. Gloria a Dios por ellos. Qué bueno que están pasando sus vacaciones con su familia, con su cónyuge. Es de Dios. ¿Cuántos saben que es de Dios tener vacaciones con su familia, ir a tomar el sol bien bronceaditos? Esto no es satánico, eso no es diabólico, es del Señor. Qué bueno, hermanos, qué bueno que hay algunos en ese plan hoy, ¿sí? Qué bueno. Pero hay otros que están en un plan diferente. El mundo hoy está en un plan diferente, ¿o no? Mire, se recibieron alrededor de 680,000 llamadas, tengo entendido, al número de emergencias de la Policía Nacional. Un porcentaje muy alto fue por riñas, otro porcentaje quemados con pólvora, y otro porcentaje, bueno, no menos valioso, pero de menor indicador, de unos homicidios, y otro un poquito más bajo de suicidios. Y están hablando de celebrar el nacimiento de Cristo. Hágame el favor, hermanos. Y yo digo: ¿qué tiene que ver el nacimiento de Cristo, no? Con guaro, con chelas y con la amante. ¿Tendrá algo que ver? ¿Sabe? En estos tiempos es cuando los moteles sacan más réditos. ¿Sabían ustedes? Me impactó la cifra que dieron de lo que se vende en una bebida llamada aguardiente. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué sabe? ¿Ninguno sabe? No, ninguno sabe. Pastor Armando Alducina, aquí todos cuando bebieron fue agua bendita. Hágame el favor, los chelos estos. 60 millones de botellas. Hoy hay una disputa entre una licorera y otra porque se robaron derechos de impresión o algo así. Y están ensañados. Es que yo fui el que me lo inventé. Y el otro dijo: no, es que ese logo es mío, el logo. Y empezaron a sacarlo. 60 millones, creo que me quedé corto, 60 millones de botellas. Y el gerente sacó pecho y dijo: estamos creciendo un 25% y aspiramos a crecer un 35%. Hágame el favor, hermano. Amados santos de Dios, hoy la invitación es a no creer que se está firme. Tengan mucho cuidado. Porque hay algunos sí que de pronto lo están señalando a usted. ¿Y dónde está Pancho? No, Pancho está en la iglesia. Y yo: pero ¿cómo en la iglesia? Y se va a perder el asado de la familia. Es que vamos a estar todos. Y van a estar los vecinos. Y va a estar Botijas. Y va a estar el otro. Y va a estar la chimoltrufia. ¿Se acuerda con la que usted hizo la primera comunión? Esa china no le ha quitado el ojo. Mi hermano, y eso se arma el foforro, el reconcomio, el piquete, el desorden. Tenga mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que compartir como familia sea malo, sea diabólico. Yo lo que le estoy diciendo es: tenga mucho, no crea que está. Y sabe, el exceso de confianza viene, 1, porque tenemos la promesa; 2, porque tenemos su gracia; 3, porque tenemos su provisión; 4, porque tenemos su cuidado. Y a veces descansamos tanto en eso que podemos darnos la licencia, o algunos se pueden dar ciertas licencias. Tenga mucho cuidado. ¿Me estoy haciendo entender? Dicho esto, todos pasaron. O sea, estamos viendo un milagro portentoso. Versículo 2 dice: todos fueron bautizados en Moisés, como reconociendo a un líder para el pueblo, un líder espiritual, un líder puesto por Dios, como diciendo: miren, ¿saben qué? Diciendo Pablo: yo les puse a alguien que los instruyera.
O sea, punto 1, primer privilegio. Estuvieron bajo la nube, la presencia de Dios. Pasaron el mar, algo sobrenatural. Punto 3, privilegio 3, fueron bautizados. ¿En quién? En Moisés. O sea, Dios también les puso un líder para que ¿qué? Los guiara. ¿Vamos viendo los privilegios? ¿Sí? Llevamos 3 privilegios. Cuarto privilegio. Vaya al versículo 3. Y todos que comieron el mismo alimento espiritual. La referencia es a la comida que Dios les dio durante esa peregrinación. ¿Dónde? En el desierto. ¿Cuál fue la comida? ¿Cuál fue el pan? El maná. ¿Cuál es la provisión para nosotros hoy? El pan de vida. ¿Quién es? Jesucristo. Ese es nuestro pan de vida. Y todos los creyentes hoy tenemos ese mismo alimento espiritual. Vaya a Juan capítulo 6, versículo 51. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 6:51. Revíselo usted, por favor. Dice la palabra desde el 49, 6:49. Vuestros padres, Jesús también acudiendo a ¿qué? A la historia. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Este se refiere a él. Para que el que de él come no muera. Y hace una afirmación Cristo Jesús, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del ¿qué? Del mundo. Privilegios, hermano. Hasta ahora lo que hemos visto es privilegios. Puros privilegios. Versículo 4. Vaya otra vez usted a su texto en 1 Corintios 10 y vaya al versículo 4. Todos bebieron, en el versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Dios aquí, y lo que está reflejando Pablo es que Dios siempre tuvo para su pueblo provisión, una provisión de vida, como la que tiene la iglesia hoy. La iglesia tiene una provisión de vida. Juan capítulo 4 versículo 13 y 14. Vaya Juan, mire nuestra provisión de vida. 4, 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua es el mismo. Cualquiera que bebiere de esta agua, era el agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo, dice Cristo, le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿También contamos con esa provisión? Sí. ¿El pueblo contó con provisión en ese tiempo? Sí, claro que sí. Mire todos los privilegios, hermano. ¿Hasta ahora los tenemos también nosotros? ¿Sí o no? ¿Usted tiene privilegios en el Señor? Amén, yo los tengo. Claro que sí. Versículo 5. Aquí, para los que vienen por primera vez o no nos conocían, predicamos expositivamente, amén. La palabra versículo a versículo. Versículo 5, ¿cómo empieza? Es un término de ¿qué? O sea, lo contrario a lo anterior, ¿no? Que no tiene ninguna asemejanza lo que sigue con lo anterior. Pero, ¿qué pasó? De los más de ellos no se agradó ¿quién? Por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? Dice, de los más de ellos, o sea, en otros términos, Pablo está diciendo, mire, pero de muchos de ellos no se agradó Dios. Por eso quedaron postrados ¿dónde? Me llama poderosamente la atención, un historiador dice que no era difícil seguir al pueblo de Israel, porque las huellas del pueblo de Israel eran cadáveres. O sea, iban pereciendo en la medida que iban trasegando. O sea, que al pueblo de Israel no era difícil seguirlo. Cuando la gente iba y trasegaba por el desierto, decían, por aquí estuvo el pueblo de Israel, porque mire los cadáveres, mire las tumbas. Porque de los muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que a pesar de los muchos privilegios que tengamos, si no vivimos conforme a santidad y obediencia,
Los privilegios no evitan la disciplina de Dios. ¿Lo tienen claro? Mejor tengámoslo claro. De todo aquel pueblo de rebeldía manifiesta y continua a lo que Dios demandaba, no fueron del agrado divino a causa del exceso de confianza. ¿Del exceso de qué? Se confiaron, ¿no? ¿Lo tuvieron a él? Sí. ¿Se acuerdan? La manifestación de él. Pasaron el mar, tenían un líder, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. O sea, provisión, aparte de ello. Pero el privilegio de ser su pueblo tenía que llevarlos a ellos a ser más dependientes de su Señor, además de perseverar en santidad, porque su Señor es un Dios santo. A propósito, hermanos, iglesia, un llamado de atención, si a bien tienen recibírmelo. ¿Sabe cuándo se nota que hay exceso de confianza en la iglesia hoy? Cuando cada vez son menos los que se vinculan a la oración. Tenga cuidado. No juegue con fuego. No se las dé de genio creyendo que como es diciembre, mes de, no hay necesidad de orar. No te las des de genio creyendo que como es un mes prácticamente relajado, el diablo también se relaja. Basta con mirar la sociedad para que usted me diga qué tan relajado está el diablo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, a ser muy cuidadosos, amados santos de Dios. Dejar de orar y dejar de estar vinculado a la oración muestra un exceso. ¿Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Sí. ¿Tenían la presencia de Dios? Sí. Y la presencia de Dios para nosotros como iglesia es en oración. Cuidado, hermanos. Yo le decía a alguien muy juiciosamente: muchas novelas turcas y menos oración. ¿Ustedes qué creen que eso produce? Cuando usted se ve una novela turca de 975 capítulos, por hora y media, multiplique cuánto le da en vida. Multiplique. Es más, hagámonos una cuenta de cuánto pasas en Facebook. Fácil. ¿Una hora? ¿Dos? ¿Cuántas horas? Un promedio de cuántas. Ya sabemos por qué le fue así en Apocalipsis, chino. Y después empieza: ay, pastor, ¿será que no me puede pasar? Ay, ustedes ¿por qué son tan desgraciados, tan desamorados? Me quedé con 5, 9. Páseme, ¿acaso no es la iglesia? Y la iglesia está llamada a tener misericordia. No, pues dígale al Facebook que tenga misericordia de usted, ¿no? A mí no me ponga esa carga, hermano. Digamos que no 3, porque tal vez estamos hablando es con un campeón. Digamos que pasan una hora. Yo no tengo red, nada de eso. Pero digamos que una hora por 7, ¿cuántas horas son? Por 7 días, ¿cuántas horas son? 7 horas. ¿Cuántas horas son? 7. Por 4 semanas, 28 semanas. ¿Sí o no? 28 horas, perdón. Por 28. 28 por 10 meses, 280 horas. Más 56 horas, 230 y algo de horas. 300, ponle 330 horas. Divide 330 en 24 para que te sorprendas cuántos días pasas en Facebook. Y les dice la iglesia: vamos a orar el sábado. Un sábado al mes. 6 de la mañana. Uy, pastor, no puede ser virtual. Y es que eso hace mucho frío en esa iglesia, pastor. Y no volvieron a hacer tinto. De ese talante, hermanos. ¿Ustedes creen que eso no es exceso de confianza? ¿Sí o no? Claro, hermano. Hoy para la iglesia se está haciendo un llamado a continuar conservando las bendiciones de Dios, sus promesas, su gracia, su provisión como perlas preciosas y no como unas vulgares baratijas, hermano. La gracia no es barata, hermano. Y cuando hablamos de barato es algo que se ofrece en el mercado con grandes descuentos y rebajas, ¿o no?
¿Sí o no? Eso es barato. Hace 40 años existían tiendas de discos, tiendas musicales, ¿saben? ¿Discos? ¿No? ¿Qué les pongo yo de ejemplo, hermano? A ver, discos. O sea, acetatos, ¿sí? Long plates. Sí, discos. Casa de discos. Tienda musical. Codisco, La Rumbita, Discos Fuentes. ¿Sí o no? ¿Sí? Ninguno. No, pues tan jovencitas ustedes. O sea, que aquí el veterano soy yo. Y sabe que había un sitio donde colocaban los discos esos más baratos, ¿cierto? ¿Sabe quién los compraba? Nadie. ¿Saben por qué? Porque no los oía nadie. No quiero mencionar a alguien con respecto a su disco para no cometer una imprudencia, pero nadie, hermano. Y puede ser que el cristiano hoy tenga la gracia como eso, como algo en rebaja, hermano, que nadie quiere escuchar, que nadie quiere apreciar. Mire, las promesas, las bendiciones, su gracia, cuando se consideran como baratijas, creo que es el peligro más brutal para la iglesia. En la actualidad, hermano, debemos de nosotros batallar de verdad por esas perlas preciosas, por esas piedras hermosas que no se consiguen en venta pública ni en cualquier mostrador. Al contrario, una esmeralda, ¿dónde se consigue? O sea, para tú tener una esmeralda, para tener una esmeralda, ¿qué se tiene que hacer? En el caso del minero, de un minero, ¿qué tiene que hacer? Cavar, hermano. Y una esmeralda no se consigue así como así. Hay que cavar, porque es algo muy precioso. Y cuando la obtienen, ¿qué dice el minero? Ay, me encontré una esmeralda. Sí, una esmeralda. No, después de que la extrae, la pule y después la exhibe y se cuida con especial seguro porque sabe que es preciosa, hermano. Mire, cuando nosotros consideramos la gracia, su provisión, su cuidado, su presencia como algo precioso, hermano, evitamos el exceso de confianza. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos santos de Dios? Y hermano, una manera hermosa de evitar el exceso de confianza es teniendo como una perla preciosa la oración, el estudio de la palabra y el servicio en la congregación. No puede ser que usted diga, sí, a mí me gusta ya la palabra, pero la iglesia la aborrezco. Yo quiero pasar tiempo con los hermanos, pero en la iglesia no me interesa. No es posible, hermanos. Déjenme mencionarles a un autor que habla con respecto a la gracia. La gracia barata, de la que les acabo de mencionar, es una expresión de uno de los autores. Y dice: la gracia barata permite que el cristiano esté contento descansando en su mundanalidad, que en lugar de ser exhortado a que siga conforme a Cristo, mejor déjelo así. ¿Por qué? Porque el amor de Dios todo lo puede. Gracia barata, perdón sin arrepentimiento. Gracia barata representa alejarse ciertamente y descuidadamente de aquel que lo redimió. Gracia barata es no arrepentimiento y disfrutar de las bendiciones de Dios. Gracia barata es coinonía y compartir con los hermanos sin que haya disciplina en la iglesia. Gracia barata es cristianismo sin discipulado. Gracia barata es la mera asistencia. Gracia barata es cristianismo sin cruz. Las promesas, las bendiciones, el cuidado de Dios, su provisión son las perlas preciosas de alto costo escondidas en el peñasco, por las que el cristiano alegremente irá y venderá todo lo que tiene, porque está la ley de Jesucristo, por la cual el hombre se quitará el ojo que lo hace caer. La gracia costosa condena al pecado y va más allá, condena al pecador que, habiéndosele expuesto a Jesucristo, continúa en su modo no arrepentido. La gracia barata es aquella que nos concedemos a nosotros mismos. Un autor de la Segunda Guerra Mundial, misionero en campos de concentración. Y lo que notamos aquí es que Dios no estaba satisfecho, de acuerdo a lo que nos describe Pablo, porque habían abusado de sus privilegios a tal punto que solo 2 hombres mayores de 20 años lograron conocer la tierra prometida. Solo 2 que salieron de Egipto entraron a Canaán: Josué y Caleb. Démonos un repaso por la historia rápidamente. Números 14,
versículo 30. Dice la palabra: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. Solo dos, hermanos, solo dos. Josué y Caleb. Habían salido de Egipto. Escuchen la cifra de los hombres que salieron de Egipto, mayores de 20 años, 603.550. Y solo dos llegaron a Canaán. Dos, hermano, dos. Los que murieron, ¿qué pasó? Perdieron el privilegio de entrar a la tierra prometida, a pesar de todos los beneficios que habían recibido. ¿Por qué? Porque abusaron. ¿Por qué? Porque confiaron en ellos mismos. Y vamos a ver las consecuencias de esa confianza. Las consecuencias que se produjeron tras el abuso de las promesas, de las bendiciones, del cuidado, de la provisión, de su gracia. No abusemos de su gracia, no abusemos de sus bendiciones, no abusemos de su amor, no abusemos de su misericordia, no abusemos de su provisión, hermanos. Por el amor de Dios, no abusemos, hermano. No abusemos que porque ya somos salvos, siempre salvos, que porque hoy hiciste una oración de fe puedes llevar tu vida al garete. No abuses. No abuses, porque las consecuencias no se harán esperar. Sí, es verdad. Jesucristo pagó por nuestro pecado, por nuestra vergüenza, por nuestro dolor, por errores del pasado, por rechazo, por soledad, por esclavitud del pecado, muerte espiritual. Sí, es verdad. Pero a cambio de abusar de ello, debemos más bien de actuar en santidad y obediencia, en sujeción. Debemos ser nobles y de especial conducta. Y el llamado es a no relajarnos, sino a seguirnos fortaleciendo para formar carácter y ser maduros para tomar decisiones, no en el exceso de nuestra confianza, sino estando vigilantes en nuestro proceder. Porque ¿saben? Quiero que les diga algo, hermano. Por lo general, quien no se da cuenta del exceso de confianza y de un mal proceder es uno mismo. ¿Sabe? Y así lo menciona Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que ¿qué? Que todas las cosas. ¿Y sabe cómo lo describe? Dice, aparte de engañoso, dice y perverso. Y hace una pregunta al profeta: ¿quién lo conocerá? Entonces, amados santos de Dios, ¿hay consecuencias por abusar de la gracia? ¿Hay consecuencias por abusar de la bendición? ¿Hay consecuencias por abusar de su presencia? ¿Hay consecuencias por abusar de su provisión? ¿Hay consecuencias por abusar de su amor? ¿Hay consecuencias porque decimos Jesús es el pan de vida? ¿Hay consecuencias porque bebemos del agua espiritual de la cual no moriremos si la bebemos? ¿Hay consecuencias si abusamos de ello? Sí. Versículo 6. Mas estas cosas, vaya a su texto en 1 de Corintios, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Sucedieron como qué? Como ejemplo. Mire, los acontecimientos históricos, hermanos, son ejemplo. Y deben ser ejemplo para nosotros como iglesia, hoy como creyentes. Alguien dijo: quien olvida la historia está condenado a repetirla. Eso no lo dijo Pablo Escobar. Aterricen para los que ven series. Sí, eso sí nos falta, hermano. Sí nos falta, hermano. Filósofo español, Jorge Ruiz de Santayana. Él fue el que dijo eso. Y valdría la pena como que lo tuviéramos en cuenta, ¿no? Y parece ser que la historia es bien importante conocerla. Y en particular si se trata de ser cristianos. Como ellos, dice la palabra, versículo, más estas cosas sucedieron. ¿Cuáles cosas? Vamos a ver. Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos. ¿Qué hicieron ellos? Codiciaron. El apóstol pasa a dar ejemplo de la historia al decir, como ellos. La referencia es amplia. El pueblo de Dios concibió codicia en el desierto. Las cosas que según ellos habían tenido en Egipto, las estaban aún codiciando. No quite su mirada de Números capítulo 11 versículo 4, por favor. Y dice la palabra: y la gente extranjera. ¿La gente qué? Extranjera, que se mezcló con ellos. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel
se mezcló con el mundo. Y dice la palabra que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer? ¿Quién nos diera de comer? ¿Qué les habían dado? Maná. ¿Y sabe que estaban codiciando? Carne. ¿Habían salido de Egipto? Sí. Pero parece ser que Egipto no había salido de sus corazones. Hermano, muchos cristianos que salieron del mundo, pero parece ser que el mundo no ha salido de ellos. Por eso hoy algunos hoy amanecieron diciendo cristianos con resaca. ¿Se las clavaron ayer, hermano? ¿No? Ay, hermano, de esos hay cientos que ayer o antier estaban en parranda vallenata. Y lo suben y lo muestran a todo el mundo. Y ahí están juiciosos, ¿no? Escuchando al chino, el cacique, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cacique? Y ahí estaban escuchando, ¿no? Y se reunieron todo ese grupeto de cristianos, abro comillas, cristianos, cierro comillas. Y se reunieron, ¿no creen? ¿No creen que es así? Y ahí estaban el grupeto. O sea, y cuando llegan las horas de la noche, me encuentro, ¿no? Y muy lejos. Aquellos saben, se la sabe. Y no falta la hermana que diga: pastor, sáqueme a bailar. Ay, hermano, ¿qué nos vamos a decir mentiras aquí, hermano? ¿Sí o no? Ay, hay muchos, hermano, que en estos tiempos dicen ser cristianos y son el alma de la fiesta. Hermano, ¿cuándo usted se va a ganar un no creyente así, hermano? Pregunto, hermano. Mejor sabe que publica ahí: no somos cristianos, no somos seguidores de Cristo, somos seguidores del chino Diomedes. ¿Sí? ¿Diomedes? ¿Diomedes? Diomedes. Somos seguidores de él, hermano. Es mejor. ¿Mejor para quién? Para el hermano chiquito espiritual, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para el chiquito espiritual. Porque el chiquito espiritual llega a ver esto y dice: uy, ¿qué pasó aquí? Y a usted lo vio por la mañana con un pañuelo dorado y chaleco, sirviendo y recogiendo la ofrenda. Y usted por aquellas cosas ve ahí en el Facebook y abre y sale el hermanito ya no sin chaleco, es más, hasta saldrá en calzoncillos. Terrible, hermano. Estamos señalando la iglesia en Corinto, no las iglesias de ahora. Y es que esos de Corinto eran bien depravados, ¿no? Y gracias a Dios que no somos como ellos, ¿no? Es terrible, y qué gente. Me da gas. Como dirían los jóvenes, ¿no? Gas. De quinta. Gente de quinta. Cuidado. ¿Sabe por qué llegaron hasta allá? Mire usted números 11:4. Mire 11:5 y 6. Ay, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Sí? ¿Dice así o no? Mire su Biblia. ¿Dice así o no? Ok. ¿De qué se estaban acordando? Del pescado. ¿Que comían cómo? ¿Cómo? ¿Sabe qué significa de balde? Gratis. Mentiras, no era gratis. ¿Sabe qué eran ellos? Esclavos. O sea que en medio de todo anhelaban su esclavitud. Como cristianos hoy anhelan seguir siendo esclavos del pecado. Ay, hermano, no mintamos. Tal cual, hermano. Pastor, o sea que es satánico celebrar hoy con la familia y comerse un buñuelo. No, vamos a ver, hermano. Lo que estoy diciendo, hermano, es si usted va a estar, sea ejemplo, sea testimonio. Que hermano lo invitaron a una novena, listo, pero me dejan participar a mí. A mí, ¿sabe? Le aseguro, lo invitan la primera, después no lo quieren ni volver a ver. O sea, mire, de verdad, hermano. Usted lo invita en la primera novena y usted abre su Biblia y empieza, bueno, si algunos de nosotros hoy tuviéramos que partir, ¿para dónde nos iríamos? A ver tú, para el infierno.
Y usted para el cielo, venga, le explico por qué existe cielo e infierno. Y si no te arrepientes, y si no aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y te arrepientes hoy, al infierno vas a templar el lago donde arde fuego. A ver, ¿a quién vuelven a invitar a comer natilla con azufre? A nadie. ¿De por qué creen que no me invitan? Mi esposa y a mí no nos quieren ni ver, hermano. Dice sí, a algunos de los, ¿no? Entre otros, algunos le dicen, sí, lo esperamos a usted, que usted es todo lindo, le dicen a alguien. Usted es todo lindo, y usted también. Ay, pero a eso sí no los traiga. Eso nos aguan la fiesta. Claro, hermano. Y no porque fungamos como fiscalizadores, sino que el mismo testimonio, ¿sabe qué, hermano? Estorba. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Wow. Sigamos. ¿Y qué estaban? Decían, ay, el pescado que comíamos de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná. Ven nuestros ojos. ¿Qué pueblo este, no, hermano? ¿Qué pueblo? Dice, ¿de balde? Mire, hermano, hermana, santo y santa Dios, voy a decirle algo, no era de balde. Eran esclavos. Lo que quiero decirles es que el pecado cobra. Te pasa factura. Puedes saber muy delicioso como a estos, a cebolla, ajos, puerros y rico, pero que te cobra, te cobra. El pecado, dijo un hombre, es una bestia salvaje que te intenta matar. Levántate en el espíritu y asesínala. O si no, ella te asesina. ¿Me estoy haciendo entender? Un tremendo autor, un hombre de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Pues el Señor se airó, hermano. El Señor, pues imagínense, la ira de Dios se manifestó y dio a todo el pueblo con una plaga. Muchas tumbas fueron cavadas y en el lugar, escucha, a ese lugar se le llamó Kibrot Hataaba. H-A-T-A-A-B corta A. Kibrot Hataaba. ¿Sabe qué significa Kibrot Hataaba? Significa tumbas de los codiciosos. Y esto, hermano, debe hacernos reflexionar a nosotros de verdad con mucha, ¿qué les digo?, reverencia, solemnemente sobre las consecuencias y los deseos de llegar a juntarse con el mundo en sus comidas idolátricas, justificando esas relaciones como resultado de la libertad cristiana, porque supuestamente para ser libres nos libertó Cristo. Si Él nos libertó para hacernos libres, pero no para hacer lo que se te dé tu gadarena voluntad. Bueno, no su voluntad. Gadarena para el impío. O sea, endemoniada voluntad para el impío. Pero no es para que nosotros hagamos nuestra voluntad, hermanos, como nosotros quisiésemos. Esto debe hacernos reflexionar. Desear las cosas del mundo es menospreciar las cosas de Dios, hermano. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice Santiago en el texto, dice, escuche, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, escuche, se constituye en enemigo de Dios. O sea, pregunto, ¿qué sentido tiene que usted venga acá? ¿Cuál fue la alabanza de hoy, niña? La alabanza de hoy, ¿cómo fue el coro de la alabanza de hoy? ¿Alguna? No sé. ¿Cuál? La otra, la de una que. Bueno, ¿qué sentido tiene, hermano? O sea, ¿qué comunión tiene? ¿Qué sentido tiene que se esté escuchando y esto, que se salte, que se alabe, que se adore? Y ustedes pues están en tremendo piquete y reconcomio y le están diciendo, ¿sabe que su madrina va a bailar? Que ella fue la que le trajo el regalo, mío. Hágame el favor, hermano. ¿Qué es esto, hermano? No, hermano. Y entonces hoy están de moda todos estos que dicen ser cristianos. Allá el son de los 8 de Gomorra y los corraleros de Sodoma, hermano. Hágame el favor, hermano. ¿Qué es esto, hermano? Por favor, un poco de cordura, hermano. Mire, mejor no ponga nada. Dejen ese, ¿cómo se llama? El que se pega en el Facebook, ¿cómo? Dejen ese, la foto, ¿cómo le dicen?
No, en serio, eso. Déjenle, no es en serio, de verdad es que no. Dejen en el perfil, coloquen ahí una abejita o coloquen una ovejita o coloquen allá, coloquen si quieren, mire, es más, leo algo que ponga ahí hasta Homero Simpson. Póngalo. Ponga Homero Simpson, pero no se ponga usted, hermano, o usted, hermano. Aquí desde Sodoma. Y él le huele a esa hilacha, hermano. No, hermano. ¿Saben? Evalúe por qué muchos en las familias no quieren ser cristianos. Porque ven la doble vida de unos. No, hermano. Sean serios. Dice la palabra, versículo 7. Ni seáis idólatras. ¿Qué pasó con estos, hermano? Mire las consecuencias del exceso de. ¿Cayeron en qué? En idolatría. Como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. Mire, algunos en Corinto entendían que participar en las fiestas paganas no era un acto de idolatría. No. El problema no está en la celebración, escúchenme acá, sino en el objeto de la misma, que es honrar a un Dios falso y festejar a un ídolo. ¿Sabe cuál es el ídolo que se festeja cuando? Ya tiene sonido propio y todo, hermano. ¿Sabe cómo se llama ese Dios? El Dios Baco, el Dios de la embriaguez. Y usted puede estarle aportando a esos 60 millones de botellas. Pero cuando se trata de pagar un libro en la iglesia, me tilda de ladrón. Simpaticones. Como diría el hermano, un hermano en México, el hermano Isner, creo que se llama Isner, tan coquetones. De ese talante, hermanos. Entonces, mire, hermano, cuando dice que el pueblo se levantó a jugar, y esto lo menciona en Éxodo, no vamos a ir ya porque no me dio el tiempo. Se refiere, ¿sabe qué significa jugar? Jugar en hebreo, después que dice que el pueblo comió y bebió y se levantó a jugar. ¿Sabe qué significa el término jugar? Relaciones sexuales inmorales. O sea, el pueblo bebió, comió y se fue de orgía. Se fue de relaciones sexuales inmorales. ¿Usted cuántos cree que caen en adulterio en tiempos como este? Estamos hablando de Corintio, ¿no? No estamos hablando de la iglesia. ¿Cuántos cree que caen en adulterio en tiempos como este? No, ninguno. Mano, el solo hecho de que le diga, vea, saque a la fulana y eso no se sabe quién es quién, hermano. Y después de que el Dios Baco ¿qué creen que pasa, hermano? El tema, vuelvo y les digo, no es decir, bueno, pastor, o sea que usted no celebra, no, claro, yo, mi 24 estoy con mis 4 hijos, mis 2 nueras, mi esposa y yo, no más. Somos unos masmelitos, hacemos una hoguerita ahí, simpática ahí, masmelitos, ajiaquito, nos reímos un rato, y ya, la pasamos de lo lindo, oramos, estamos chévere, rico, hermano. Es una forma linda de tener ese tiempo, hermano. ¿Sí? Y si por ahí hermanos de la iglesia llegan con sus regalos, mirra, incienso y oro, pues hermano, gloria a Dios. Entonces los destapamos, ¿no? Y decimos, mire lo que nos dieron. Le pisé los callos y claro, es tenaz, hermano, claro. Todo el mundo espera recibir, nadie dar. Sí, claro. Ahora, para el que dice ser cristiano, pero es un retacaño, dice, no, eso es una fiesta pagana, qué regalos ni qué regalos. Claro, es que le puede el codo, es que es devoto de la Virgen del Codo. Claro, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿qué es lo que motiva hoy, santos de Dios? ¿Qué es lo que está motivando hoy? Entonces, hermano, nunca se les olvide que el Dios verdadero solo puede ser adorado en la forma correcta. Los que intentan tratar de honrar a Dios con prácticas paganas e inmorales, lo único que logran es deshonra para el Dios mismo, para ellos mismos. Eso es idolatría. Versículo 8, rápido ahí, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿qué? 23,000.
Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Y sabe por qué empezó la fornicación? Por la idolatría. ¿Y de dónde surge la idolatría? De una fiesta. ¿Y qué dice la palabra? Escucha, a mí me impacta, porque en Números 25, no, lo ven ustedes o apúntenlo en el versículo 1 y versículo 3. Los que lideraron este tipo de acciones, ¿sabe qué pasó? Fueron ahorcados como medio para detener la plaga. Venga, les leo en Números 25, Génesis, Éxodo, Números 25, 4. Mire lo que pasó con esos, hermano. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Fueron ahorcados. Dice la palabra en Números 25, versículo 4. ¿Cómo dice? ¿Sí dice así o no? ¿Sí o no? Léalo, no me mire, hermano, que ay, pastor, no da con leer. Léalo. Dice la palabra del Señor, mire. Y Jehová Dios dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. ¿Y qué? Entonces, hermano, no está de menos sacar uno que otro de la iglesia, hermano, cuando viene con prácticas inmorales, ¿no? ¿Está mal? No. Se le llama la atención 1, 2, 3. Si no, se le llama y se le dice: esta ya no puede ser su iglesia, ni yo puedo ser su pastor. Y pues acudimos a la sustancia del ácido. Ha sido un placer haberlo visto. Bueno, ni tan placer en algunos, ¿no? Ni tanto, ni tanto. Sí, claro, hermano. Imagínense donde se practicara el día de hoy, esto fuera ley hoy en la iglesia. Ahórquelos. Ya hay más de uno que está haciendo. Y escuche, versículo 9. Vaya rápido al 9. Rápido. 9. Dice la palabra: ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las. Mire, hermano, cuando usamos nuestra libertad de manera indebida, estamos tentando ¿a quién? Al Señor. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Vendieron una propiedad con el fin de obtener el dinero para la iglesia en Jerusalén, y ellos tenían la libertad y derecho de quedarse con parte del beneficio. No había nada de malo en ello, pero decidieron aparentar que eran muy generosos, afirmando que lo que estaban dando era todo para la iglesia, y su mentira e hipocresía era demasiado. La hipocresía y su mentira. No solo le habían mentido al pueblo de Dios, sino también al Dios mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Murieron. Murieron. El mentir les costó la vida. Mire, hermano, no porque tú dices la gracia, las bendiciones, la provisión. Escuche. Y muchos se confían de eso y caen en la mentira. Entonces llaman algunas mentiras, ¿mentiras qué? No, hermano, hay que ser claros, íntegros. No podemos llenarnos de mentiras. Si tú consideras que no es la iglesia, que no es la doctrina, pues ora, hermano, y hablamos, y pues gusto haberte visto, ¿no, hermano? Ahora, si consideras que eres la iglesia, que son los pastores, que es la doctrina, pues bienvenido, hermano, a sus órdenes, servimos con mucho gusto. Pero claro, y todos con el mismo objetivo. Muchos de los corintios estaban llevando su libertad hasta el extremo para ver cuánto podían disfrutar de las cosas carnales y cuánto podían gozar del mundo. Estaban como tentando a Dios, y si lo tentaban, escuches, iban a arriesgar a una severa disciplina, lo cual pasó. Sí, somos libres, Dios nos perdonó, pero y no podemos perder nuestra salvación. Eso decía la iglesia en Corinto. Entonces, ¿por qué no disfrutar todo lo que podamos de la vida? Como cuando, no sé si en anteriores el refrán era: ¿te vas a casar? Sí, pero estás muy jovencito, ¿por qué no disfrutas? Disfrute de la vida. Disfrute. Pásela bueno. Disfrute. Eso es para disfrutar. Entonces, no, no me caso porque no, yo quiero disfrutar un poquito más. No, escuche, varón o damita, usted no quiere disfrutar un poquito más. Lo que pasa es que usted está en venta y usted quiere que se la disfruten. ¿Sabe qué es lo que pasa con esta argolla? Esta argolla dice: yo ya no estoy en venta, ya no hago parte del mercado. Y escuche qué pasa con la argolla.
Yo ya tengo una que me disfruta. Ay, porque si hay algo que ella disfrute, y se lo digo aquí pues confidentemente, ¿no? Si hay algo que esta mujer disfrute es este negro. Ay, ay. Y ya lo va a reconocer dentro de 8 días. Eso es lo que quiere decir esta argolla. Esta argolla dice: yo ya no pertenezco al mercado, ya no estoy para el disfrute. Ella es mía y yo soy de ella. Pero el mundo, ¿qué dice? Dice: no, que ya se va a echar la... No, hermano, no hay nada más lindo y especial que le diga: mire, yo ya no estoy en el mercado, yo ya tengo lo mío, yo soy exclusivo. ¿Ustedes cuando ven algo que dice producto exclusivo no le llama la atención? ¿Sí o no? Sí, yo sé que así es el matrimonio en Cristo. ¿Somos qué? Exclusivos. Claro. Entonces, amados santos, versículo 10, termino los jóvenes de la alabanza. Versículo 10: como se excedieron en la confianza, dice el apóstol Pablo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuran. Hermano, sea cuidadoso con la murmuración. Esta práctica tiene una prohibición legal hasta el día de hoy. Dice la palabra en Éxodo 26, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mire, la murmuración es una conversación en perjuicio de un ausente. La murmuración tiene un amplio campo como el chisme realmente, y esto lo prohíbe, hermanos santos de Dios. La palabra prohíbe esto, hermanos. No seas chismosos, no andarás chismeando entre tu pueblo. Levítico capítulo 19 versículo 16. Y en Santiago 4:11 es igual, hermano, en el Nuevo Testamento. Así que sin duda que uno de los problemas de la iglesia en Corinto era la murmuración, hermanos. Habían diferentes grupos en la iglesia en Corinto, habían discusiones sobre ellos, habían grupos de líderes y cada uno con su grupo, y el uno hablaba del otro y el otro hablaba del otro. Y el apóstol sitúa este pecado entre los que exigen disciplina, hermanos. Mire, el chismoso, el murmurador, hermano, el apóstol Pablo es claro: hay que excluirlo de la iglesia o acaba con la iglesia. Es clara la palabra, hermanos. Es clara la palabra. Los que hablan mal de los creyentes. Y en muchas ocasiones la murmuración viene acompañada de la difamación, hablar mal para desprestigiar a otros. Y por lo general se hace cuando no se está presente. Y ese no puede defenderse y no puede manifestar con ello. No solamente esto es un pecado, sino es igualmente malo como la cobardía. Es de cobardes hablar a la espalda, hermano. Es de cobardes. Es una infamia, hermanos. El pecado de la murmuración, hermanos, es terrible. Mire, dice la palabra en Proverbios 16:28: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Un chismoso, un murmurador divide una iglesia, hermano. ¿Y sabe quién es el único que no puede llegar en su momento a exponer los argumentos? El que es difamado. Por ejemplo, el que hace un pastor. ¿Qué tal donde uno como pastor o los pastores nos dedicáramos en el Facebook a poner todas las intimidades con las que vinieron, los beneficios que recibieron y después murmuraron? Nos toca, ¿sabe qué, hermano? Callar, orar, llorar y perdonar. Pero no puedo publicar nada. Pero aquí hay que leer una cosa: ganas no me han faltado, pero no lo puedo hacer en ninguna manera. No lo puedo hacer. Los demás sí dicen y dicen cosas, y de nosotros que ni siquiera sin conocernos, no nos conocen. Otros que tuvimos tan cerquita y nos conocieron tanto, pero ni modo de levantar argumentos de otra manera, porque como me gritó uno hace un año, aquí los están robando. Cuando ustedes quieran, por favor, mi declaración de renta la tienen. También sé lo que es trabajar con estas dos manos, con mucho gusto. La murmuración es un veneno que se asimila para muchos con gusto.
¿Y sabe por qué existe la murmuración? ¿Sabe por qué existe el chisme? Porque siempre hay un chismoso que está dispuesto a oír. ¿Sí me hago entender? Siempre hay un chismoso dispuesto a oír. El murmurador es siempre un hipócrita, porque el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos, dice la palabra, son librados con la sabiduría. Proverbios 11:9. La murmuración es un chisme que el chismoso propala, y ¿sabe qué? Con un gran deseo. ¿Y sabe cuál es ese gran deseo? De hacer daño. No más, hermano, de destruir. Mire, el creyente que habla mal contra el hermano está actuando no bajo la influencia de cualquier poder, está hablando y actuando bajo la influencia y el poder satánico, diabólico. La murmuración es un chisme terrible. Y quien está en malas condiciones espirituales, escuche, quien es una persona que no estudia, que no ora, que no sirve en la iglesia, es ese que le gusta oír los males ajenos, porque en cierto modo ocultan su propio mal. De ahí que el malo esté atento a la lengua viperina, falaz, pérfida, biliosa, venenosa. El mentiroso escucha la lengua detractora. Proverbios capítulo 17, versículo 4. Y la prohibición es muy clara, hermanos, y tiene que ver con la murmuración hacia los siervos de Dios. Desprestigiar a quienes son llamados por el ministerio es hacerlo contra el Dios mismo, porque Dios es quien nos ha puesto en esta posición para edificación del cuerpo de Cristo. Así que lo que se haga contra un ministro se hace contra Dios mismo. Y esto no lo digo yo, lo dice un gran comentarista muy reputado y prestigioso en su libro que contiene 1068 páginas y lo menciona en la página 593, y su comentario vale 468 mil pesos. Con gusto les doy el nombre. No lo digo yo porque algunos dicen: ay, pastor, lo dice usted por... No, lo digo porque lo menciono, porque lo menciona, permítanle la redundancia, un gran comentarista. La murmuración deshonra también a Dios, hermano, porque la murmuración representa o ejemplifica descontento. El pueblo estaba descontento, hermanos. Y hermano, a pesar de la escasez, esté contento, porque si te quejas deshonras a Dios. Si te quejas estás murmurando. Un gran empresario de nuestro país que admiro mucho dijo en su momento, es más, lo dijo hace poco, y ha sido su lema en su fábrica, en su empresa: la escasez ha sido mi mejor maestro, porque he aprendido a apreciar hasta lo más pequeño. Ay, hermano. Así que el que piensa estar firme, que mire que no caiga. La iglesia en Sardis se sentía orgullosa de su reputación. Muchos, y hay muchos ejemplos, hermanos, muchos. El mismo Pedro, el mismo pueblo de Israel, 1967, en las batallas y en las colinas del Golán. Muchos. Ahora recientemente este ataque Hamas a Israel. ¿Qué pasó con Israel? Confiados. Se infiltraron y miren lo que resultaron, hermanos. Así que, amados santos, termino acá y dice la palabra: así que el que piensa estar firme, mire que no. Hermano, no porque tengas gracia, porque tengas los beneficios, las bondades, la provisión, las bendiciones, hermano, no te creas ya, hermano, ya al otro lado. Mire, a medida que te vas descuidando, te vas haciendo más vulnerable a la tentación y va disminuyendo tu resistencia al pecado. Cuando nos sentimos tan seguros en nosotros mismos, cuando pensamos que nuestra vida espiritual es más fuerte, nuestra doctrina la mejor, nuestra moral la más pura, es cuando más debemos de estar vigilantes y dependientes de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, santos? Así que a ser muy cuidadosos en este tiempo, hermanos. Fiel es Dios, sí, dice la palabra. Fiel es Dios. Él jamás permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre, pero solamente para el que se apoya en Dios y permanece fiel en el Señor, ese es el que es levantado y podrá resistir en el día malo. ¿Me estoy haciendo entender, santos? Así que a cuidarse en este tiempo. Guarden sus corazones.
Y si hemos de tener coinonía como hermanos, tengámosla desde el vínculo perfecto, desde el amor. Guardémonos de hablar del uno y del otro. Cuidémonos, hermanos. Y tengamos claro algo, hermano: a no confiarnos y a no confiar en nuestras propias fuerzas. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Gracias, Señor. Y a guardarnos, Señor, porque no hay mayor peligro hoy para el creyente que el creer que está muy firme. El exceso de confianza siempre traerá como consecuencias tropezaderos, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a mantenernos realmente en la confianza en ti, Señor. Pablo nos acaba de hacer una fuerte advertencia acerca del exceso de confianza, del orgullo. Pablo más bien nos anima acerca de la ayuda de nuestro Dios. Ninguno de nosotros tendremos mayor tentación, o sea, mayores pruebas de las que podamos soportar. Ayúdanos, Señor, a guardarnos en este tiempo, para no abusar de nuestra libertad, Señor, para no tener tu gracia, tus bendiciones, tu sustento, tu cuidado, tu provisión como algo barato, para no tener el estudio de la palabra, la oración y la congregación como algo barato, Señor. Ayúdanos, Señor, porque si vamos a ver en la palabra, la promesa no consiste en no ser probados, sino en ser fortalecidos en medio de la prueba, para mantenernos victoriosos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, como iglesia nos presentamos hoy, Señor. Queremos vivir como una iglesia victoriosa, Señor, dándote la gloria y la honra, Dios, exaltándote, Señor, bendiciéndote desde nuestro testimonio, desde nuestro ejemplo, desde nuestra conducta, Señor. Por favor, amado Dios, son muchos los privilegios y a veces, Señor, tanto privilegio, Señor, tanto privilegio, tanta bondad, tanta misericordia, tanta gracia, Señor, lo ilimitado de tu gracia lleva a algunos a confiarse. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, y que nos guardemos para ti, Señor, no solamente en tiempos y en festividades como estas, Dios, sino en todo tiempo, Señor, en todo lugar. Que nos guardemos, Señor, de estar involucrados como el pueblo de Israel, que dejó involucrar en aquel tiempo algunos miembros paganos, y ellos resultaron anhelando lo que habían vivido en Egipto y lo que habían tenido en Egipto, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por acudir a la historia, porque todas estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros, para tu iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos, dígale: Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, que pueda, Señor, vivir constante y permanentemente, Señor, en tu presencia, dependiendo del pan de vida, del agua de vida. Que pueda, Señor, constante y permanentemente estar dependiendo de ti, nuestro divino Salvador, bendito Rey, Señor, que bajo ningún aspecto, situación, ya sea muy buena o no tan buena, Señor, yo desvíe mis pasos, Señor.